Hola queridos oyentes de Radio Global Coach and PNL. Les doy la bienvenida a un nuevo programa de Coge el Timón, un espacio para reflexionar sobre temas de desarrollo personal y profesional. Soy Patricia Murphy Doyle, los saludo desde Madrid y les invito a iniciar el viaje. Un líder. ¿Qué es un líder? Una persona que puede guiar, motivar a su equipo. Y el liderazgo, la capacidad que tiene una persona de motivar, guiar a su equipo. Y les propongo hablar de liderazgo personal, de ser nuestros propios líderes. ¿Qué es esto? Es la capacidad de decidir, de dirigir nuestra propia vida, o sea, de tomar esas decisiones para qué, para lograr objetivos y metas con claridad, responsabilidad y con propósito. Recuerden que siempre tenemos que tener en nuestra vida un propósito. Y no es liderar a otros, o sea, el liderazgo personal no es liderar a otros, es liderarnos a nosotros mismos, ¿no? Tratar de encauzar nuestra vida, como digo, tomando decisiones alineadas con nuestros valores, con nuestros puntos de vista, nuestros objetivos, ¿no? Y enfocándonos en qué, en lo que queremos lograr y también enfrentando qué, nuestros obstáculos, los obstáculos que aparecen en la vida, que todos tenemos obstáculos, pero hay que vencerlos. Algunos nos costarán más, otros menos. Algunas personas tardarán más y otras menos. Cada uno tiene su tiempo, su proceso y sus fortalezas y debilidades. Y muchas veces esos obstáculos nos harán que derribar, ¿no? Nos derribarán, ¿no? Como si fuésemos corriendo y nos chocamos de frente con un muro. ¿Y qué hace ese muro? Nos golpea, muchas veces nos lastima, pero así todo salimos adelante, nos reinventamos, nos volvemos a que armar, ¿no? Como si fuésemos un rompecabezas que está desarmado, o sea, estaba armado. ¿Vieron cuando uno es pequeño? Que por ahí está armando un rompecabezas y viene un amiguito o un hermano o hermana y nos desarma ese rompecabezas, nos saca fichas. A veces todas, nos desparrama todas y otras algunas, pero tenemos que de vuelta encajar. ¿Y eso qué nos va a ayudar? La resiliencia, que es esa capacidad de volver a salir adelante a pesar de que nos hayan roto y de que estemos totalmente destruidos. Pero bueno, porque a veces hay obstáculos o dolores más grandes, más fuertes que nos cuesta mucho más seguir adelante, ¿no? Pero con resiliencia se puede. Recuerden que la resiliencia es una habilidad que se tiene que ir, como todas las habilidades blandas, ¿no? Como todo lo que tiene que ver con el crecimiento y desarrollo personal, trabajando, potenciando. Nadie sabe lo fuerte que es hasta que la vida te pone esos obstáculos y esos muros, ¿no? Que decimos, uy, tuve que sortear esos obstáculos, tuve que atravesar esos muros. Y tratar de, con este liderazgo, ¿no? De convertirnos en qué? En nuestra mejor versión, ¿sí? Y cómo podemos
diríamos, transformarnos en nuestra mejor versión. Vuelvo, autoconocimiento y autoestima. Si nos conocemos y nos valoramos, ¿qué podemos mostrar? Nuestra mejor versión. Pensemos que somos como los productos del supermercado, ¿no? No por las etiquetas, sino porque cuando uno va a un supermercado, ¿qué es lo que hay en las góndolas? Están los productos que mejor, ¿no? Los repositores, si ven un producto que está roto, o una caja, ¿no?, que está un poquito abollada, o una lata, ¿qué hace? Las retira. ¿Por qué? O por lo menos, por ejemplo, si está un paquete que digamos no está del mejor, pero que se puede vender, pero quizás está un poquito abollado, está más al fondo. ¿Por qué? Porque se muestra que lo lindo, lo vistoso, ¿no? Y que uno visualmente diga, ay, quiero comprar este producto. Si uno ve de ese producto el paquete todo abollado, o como a veces pasa con la harina, ¿no?, que tiene un agujerito porque alguien puso un dedo, o de trasladarlo no se agujerió, no nos va a dar ganas de comprar. Entonces, como digo, en ese sentido, tenemos que aprender a qué, a mostrar nuestra mejor versión. No implica no ser auténticos, no, pero simplemente mostrar lo bueno. ¿A qué me refiero? Cuando uno hace un ejercicio, muchas veces así en sesiones de coaching o en actividades, ¿no?, diversas, que dicen, bueno, identifiquemos nuestras fortalezas o debilidades. Y la mayoría, ¿qué hace? Identifica, no sé, 2 fortalezas y como 5 debilidades, o empieza por las debilidades. Digo, si voy a una entrevista de trabajo y me dicen fortalezas y debilidades, empiezo a contar las fortalezas y después las debilidades, que las tengo, pero mostrarlo de una manera un poco, como podríamos decir, como cuando uno se maquilla, ¿no? Las mujeres, cuando nos maquillamos, ¿qué pasa? No es que nos quitamos años, o sea, nuestro documento de identidad sigue diciendo la misma edad, simplemente que nos mostramos mejor, ¿no? Si, por ejemplo, alguien tiene arrugas o un poquito de ojeras o manchas en la piel, bueno, con el maquillaje corrige y se muestra más linda, más atractiva. Eso es mostrar nuestra mejor versión, ¿sí? Pero para eso, ¿qué tenemos que tener? Los objetivos claros, poder de decisión, conocernos, para decir, bueno, aquí estoy y a dónde quiero llegar. Porque esto es como estar en una estación de autobuses y que uno dice, bueno, ¿qué autobús me tomo? Cualquiera. No es lo mismo que diga, me voy al norte o me voy al sur. Tengo que saber que estoy en esa estación, pero que no todos los autobuses me llevan a los mismos lugares. Y el mundo de hoy en día realmente es un mundo con mucha incertidumbre, mucho, bueno, caos, ¿no? Mucho, mucha ansiedad, ¿no?, de lo que puede pasar. Pero ¿qué tenemos que hacer? Como digo, coger el timón de nuestra vida, ¿sí? Como si fuéramos los capitanes de nuestro propio barco, que nuestro barco sería, ¿qué?, nuestra vida. Y ser líderes, ¿para qué? Para llevar ese barco a ese destino que queremos. Es decir, conseguir los sueños, las metas, los objetivos, avanzar hasta donde queremos. Pero para eso, ¿qué pasa? Yo les hago como un paralelo, ¿no? Para si uno dijera, tengo que llevar ese barco a un determinado puerto, primero que tengo que hacer, conocer ese barco, ¿no es cierto? Y conocer cómo manejarlo, porque no es lo mismo que fuese un carguero de muchos años a que es un crucero de estos nuevos, ¿no?, que tienen todo más automatizado. Entonces, tener que conocer, como digo, cómo puedo manejar ese barco. Y para eso, ¿qué tengo que tener? Como digo, ideas claras,
un propósito, tan importante el tener el propósito, ¿no? En nuestra vida, ¿sí? Y decir, bueno, ¿con qué herramientas cuento? ¿Y qué puedo potenciar en mí y qué tendré que mejorar? Porque, como digo siempre, no podemos cambiar las circunstancias, pero sí nuestra actitud. Entonces, no depender de las circunstancias externas, que eso no lo podemos cambiar nunca, ¿no? En marketing uno analiza y dice el análisis DAFO, FODA en Latinoamérica, que es debilidades, fortalezas, ¿no es cierto?, que serían puntos negativos, por decir así, que puede tener una empresa, y puntos positivos como las fortalezas, que tienen que ver con el ambiente interno, con lo que se puede cambiar. Por ejemplo, una empresa que tenga mala atención al cliente, entonces, ¿qué hace? Bueno, eso lo tiene que mejorar, no puede decir que eso es una debilidad o una fortaleza, puede ser una excelente atención al cliente. Pero hay dos factores, dos variables que son oportunidades y amenazas que tienen que ver, que son amenazas, los puntos débiles, ¿no? Por decir así, o negativos del entorno, y las oportunidades que son los puntos positivos del entorno. Pero eso tiene que ver con las variables que uno no puede controlar, que uno puede estar atento y puede aprovechar, ¿no es cierto? Pero, por ejemplo, si hay inflación o no en un país, bueno, no depende de la empresa. Podrá decir, aprovechar si hay inflación, decir, bueno, a ver qué hago desde lo interno. Y esto es lo mismo. Por eso digo, no podemos cambiar las circunstancias, porque si no, estoy perdiendo energía, tiempo, poniendo expectativas en algo que no depende de mí. Yo no puedo cambiar que no haya una guerra en el mundo, o en determinado país que uno viva, o conflictos, como digo, sociales, inflación, desempleo. Lo que sí puedo trabajar es en mí. Y de eso se trata el liderazgo personal. Y cuando digo no depender de las circunstancias externas, sino que adaptarse a los cambios. Y para eso hay que prepararse para los cambios, ¿no? Que hoy en día mucha gente dice, uy, la inteligencia artificial, uy, la robótica, bueno, todas estas cosas que están cambiando el mundo y que lo ven como amenazas. Pero yo lo puedo ver como una oportunidad, decir, bueno, no, me voy a preparar en algo que tenga que ver con esto o reestructurar mi vida personal, laboral, ¿no? Recuerden como en todas las revoluciones industriales, que también hubo cambios. Por supuesto que hubo gente perjudicada, pero a lo largo se ven que hubo cambios positivos. Simplemente que uno a veces no está preparado. Y de eso se trata, tener claro un propósito y las metas. Porque si no, es como digo, yo estoy en una estación de autobuses y me tomo cualquier autobús. O como digo, un barco, voy navegando y no es lo mismo que tengo que llegar al puerto de Buenos Aires o al puerto de Nueva York o al puerto de Barcelona. O sea, es distinto. ¿Qué va a ser distinto? No solo el destino, sino la ruta que tendré que hacer, ¿sí? Y ver esos mapas, ¿no? Como a veces uno dice, esos mapas náuticos que nos indican si hay, no sé, la profundidad, si hay supónganse, que yo, no sé, rocas, bueno, si son aguas más navegables, menos navegables, etcétera, que nos da información. Por eso digo, no es decir, ¡ay, los cambios, qué miedo! No, tratar de tomar esa información de esos cambios, ¿para qué? Para tratar de llegar a lograr nuestras metas, ya sea a corto, a largo, a mediano plazo y superar, como digo, obstáculos. Pero uno tiene que prepararse y preparar el cerebro para todos estos cambios, porque los cambios van a ocurrir, ocurrieron siempre y van a ocurrir a lo largo de toda nuestra vida, porque es algo que no podemos, como digo, modificar, no podríamos dejar todo en un stand-by, hay cambios, existen los cambios, yo los puedo aceptar o no. Mejor
es que aceptarlos y adaptarme a esos cambios y prepararme también para todos esos cambios, ¿no es cierto?, que hacen, que van surgiendo. Y desarrollar, yo les diría, una mentalidad fuerte. ¿A qué me llamo mentalidad fuerte? A enfrentar esos miedos, que todos tenemos miedo, como digo, aunque sea con miedo, háganlo, porque todos tenemos esos miedos que a veces nos paralizan o que nos hacen dudar de lo que vamos a hacer, ¿no? Y entonces decimos, uy, ¿qué hago? Actuemos aunque con miedo. Y los pilares, por llamarlo de alguna manera, de este liderazgo personal, ¿no? O puntos a tener en cuenta en este liderazgo personal. Primero, el autoconocimiento. Como decimos, el autoconocimiento es fundamental para todo nuestro desarrollo personal, para nuestro crecimiento. Si no nos conocemos, no podemos saber, como digo, fortalezas, debilidades, qué nos motiva, qué nos estresa, qué nos gusta, qué no nos gusta, cuáles son nuestros miedos. Insisto, si yo tengo que llevar un barco a un determinado puerto, por lo menos tengo que saber cuál es ese barco y conocer, ¿cierto?, cómo manejar ese barco. Porque si no, digo, ¿qué hago? Es un... A mí me dicen, mira, tienes que llevar un crucero y yo digo, bueno, voy utilizando los remos como si fuera un bote. Por eso es tan importante que a veces no queremos autoconocernos. ¿Por qué? Porque la verdad que vemos heridas, analizamos miedos y nos surgen cosas por ahí no muy lindas, o sea, un poco dolorosas, pero es necesario. ¿Para qué? Para crecer y para seguir adelante. Y otra cosa es la autodisciplina, ¿no? Y tener, por ejemplo, hábitos, aunque nuestra motivación sea baja, que como digo, no somos máquinas totales, ¿no es cierto? Que robot, no somos máquinas que siempre funcionan igual. Y así todo, las máquinas o los robots pueden un día no funcionar y tener ese día como eran los juguetes a pilas, ¿no? Que uno dice, uy, bueno, tienen mucha pila hasta que dejan de tenerla. Entonces, motivarnos y tratar de salir adelante con esos hábitos, de cumplir esos hábitos, aunque no tengamos muchas ganas. Si decimos, bueno, quiero, la verdad, tener, no sé, un mejor cuerpo o una mejor salud. ¿Y qué hago? Directamente voy a proponerme hacer actividad física. Digo, día por medio. O sea, 3 veces por semana y sábado y domingo descanso. ¿Y qué pasa? Bueno, un día por ahí llovió, pero si un día llueve, puedo decir, bueno, quizás al otro día. O hoy estoy cansada, pero bueno, no importa. Pensemos no en que tenemos que salir y que nos vamos a cansar. Pensemos en el beneficio de cuando volvemos de hacer esa actividad física, las endorfinas, digamos, nos hemos desestresado, hemos hecho algo que nos puede dar placer. Quizás en el momento no, porque uno dice, ay, tengo que estar corriendo, tengo que estar haciendo abdominales o flexiones, pero decir la satisfacción, ese placer, quizás al corto plazo, decir, uy, qué bien me siento cuando volví, ¿no? Que digo, ay, la verdad que me siento súper, aunque me duela todo, aunque esté cansada, pero me siento bien. O si uno, por ejemplo, dice, bueno, voy a hacer un curso para tratar de actualizarme y tener mayor empleabilidad, ¿no? O aunque tengo un trabajo fijo, pero decir, bueno, para estar un poquito más en los temas, en la actualidad, y aprender un poquito más del mundo en general. Bueno, si el curso son todos los días y me comprometo que es un curso de un mes, bueno,
aunque un día esté cansada, tenga sueño, porque dormí poco, porque salí, porque no tuve una buena noche y no pude dormir, por lo que sea, bueno, si me comprometí, ir. Por eso digo, tener esa autodisciplina, esos hábitos que nos hacen bien, que en el momento no, porque por ahí decimos, ay, tengo que ir al curso todos los días, pero después la satisfacción, uy, cuánto aprendí, qué bien me fue, lo pude poner en práctica o no, pero es un enriquecimiento personal. Y también aplicar la técnica, por ejemplo, una recomendación que les doy, es la técnica que es de una regla del 1%, ¿no? Que se llama. O sea, es cómo mejorar un poco cada día. ¿M? Por ejemplo, vamos a suponer que yo digo, y la verdad que quisiera un poquito más eh, a leer, ¿no? La verdad que no estoy siendo muy lectora, hace mucho tiempo que por un cansancio, por falta de tiempo, porque me era más fácil sentarme en el sofá y y ver la tele, quiero empezar a leer. En vez de ir a la biblioteca, quizás, por ejemplo, o me compro un libro, ¿no? Y decir, bueno, en una semana lo leo, no, decir, bueno, un día leo una página. Al otro día, 2 páginas. Al tercer día, 3 páginas. Y así sucesivamente, ese 1% que nos va haciendo que vamos cada día mejorando un poquito más. Cuando nos queremos acordar, quizás ya leímos un libro en un plazo, por ahí depende de las páginas que tenga, bueno, y cuando transcurren los meses, si hago eso con otro libro y con otro, quizás al fin de año digo, uy, ¿cuántos libros he leído? Y he adquirido el hábito de la lectura. Otra de las cosas es la proactividad. O sea, ¿qué es la proactividad o ser proactivo? Es anticiparnos a los acontecimientos, ¿no? Por ejemplo, en una empresa, si uno es proactivo, ¿qué significa? Que yo terminé mi trabajo y quizás estoy viendo que, no sé, hay documentos para archivar. En vez de decir, bueno, lo hago mañana, terminé, tengo un rato, aprovecho y digo, voy a hacer esto, ¿no? O veo que por ahí, depende, se necesita alguna cosa y puedo dar una idea, decir, ¿qué les parece si hacemos esto, no? Entonces, uno ser proactivo y eso se valora mucho. Y, como digo, en nuestra vida personal, ser proactivo, o sea, no esperar que las cosas ocurran, sino tomar acción antes. Vamos a suponer que digo, uy, no sé, me parece que me estoy no sintiendo muy bien de salud. Bueno, decir, pido una cita con el médico y veo, por ahí me hace una analítica o me revisa y me dice, ay, no, esos dolores son sin importancia, pero no estar diciendo, no, voy dejando, ¿no? O a veces pasa con, por ejemplo, el dentista, que uno dice, ay, me duele una muela, bueno, ya se me va a pasar y como que va dejando, ¿no? O también cuando uno estudia, por ejemplo, los adolescentes cuando van al instituto, que viene una asignatura como puede ser matemática, física, química o alguna así que les resulte difícil y dicen no. Ah, bueno, hoy no entendí, pero bueno, hoy no estuve prestando atención, pero mañana voy a entender. Pasan 2, 3 días y no entendemos y las cosas se van haciendo más complejas. Entonces, ¿no es mejor decir, bueno, mamá o papá me pueden mandar poner a un profesor particular para ayudarme, o si hay a veces clases de apoyo en el instituto, o algún compañero que diga, mira, ¿me ayudas? Porque las cosas se van cada vez haciendo más complejas. Y entonces, si uno no entiende suma, no puede entender después resta, multiplicación, división. Cada vez las cosas son más complejas. Entonces a veces dejamos y cuando no, ay, ya suspendo la asignatura, ay, me quiero morir. Ay, ¿cómo pasó? ¿Cómo pasó? Porque no fuimos proactivos. Y otra de las cosas es gestión emocional. Un buen líder que tiene que tener una buena gestión emocional.
¿Qué podemos aplicar? Bueno, inteligencia emocional, que sabemos que es bueno para todos, no solamente si uno fuese líder, como digo, en una empresa, sino para nuestro liderazgo personal, para nosotros mismos, que es cómo gestionamos nuestras emociones y las de los demás. Patricia puede hacerse cargo de lo que sale de su boca, pero no de lo que me dice el otro. Entonces yo voy a trabajar y una compañera me dice, ay, qué horrible ese vestido que tenés. Y yo ahí ya que digo, bueno, o discuto y capaz que le digo, no puedo, por ahí no soy asertiva y digo, "Ay, bueno, y el tuyo es peor que el mío", o ya me pongo mal y digo, no llevo más ese vestido a la empresa, al trabajo, o puedo ser asertiva y decirle, mira, es tu opinión, te la respeto, pero a mí me gusta, por eso me lo puse, por ejemplo, ¿no? Entonces, la inteligencia emocional y la asertividad se ayuda para que a gestionar estas cosas, porque, como digo, o hay personas que encuentran, no sé, a una amiga después de mucho tiempo y si la ven más linda o más joven, bien, uno le puede decir, ay, qué linda que estás, qué joven, qué rejuvenecido, no te pasan los años, o qué delgada estás, pero si está más gorda, decirle, uy, qué gorda que estás. Claro, entonces hay gente que se maneja así sin filtro. Si uno tiene inteligencia emocional, puede gestionar esas emociones, que no le genere tristeza, que ya se encontró con esa persona y le arruinó el día, o que se pone iracundo, ¿no? Y así con ira o discutir, se larga a llorar. Tratar de gestionar esas emociones. Como digo, inteligencia emocional, también meditación. Hay muchos estilos de meditación tanto en internet, uno puede ir a grupos o hay en general asociaciones, ¿no? Y a veces sin fines de lucro o que cobran poco y que uno quiere hacer clase de meditación o ponerse simplemente, como digo, un vídeo, un audio, un podcast y meditar. También, además de meditación, escritura reflexiva. ¿Qué es la escritura reflexiva? Es que uno escribe como si fuera un diario las cosas que le pasan, ¿no? Y yo siempre digo, si uno tiene a veces bronca, rabia de algunas cosas, bueno, escribir y aunque uno tache eso y si tiene que romper la hoja, la rompe. Si no, escribir. Hoy me encontré, no sé, con tal amiga y la verdad que me dijo cosas que no me gustó, me dolieron o me dio mucha rabia, o hoy el jefe, no sé, me dijo que no sé, que estaba todos mis trabajos mal y la verdad que eso me dolió, ¿no es cierto? Y eso me hizo, no sé, digamos, descentrarme. Bueno, tratar de escribir, porque cuando uno escribe, como digo, muchas veces vuelve a leer y reflexiona. Y si, como digo, tenemos rabia, a veces escribir así con rabia, a veces uno escribe con bronca, ¿no? Mucho así, y si necesita tachar y romper, es preferible hacerlo. ¿Para qué? Para poder decir, esto me hace mal, identificar, decir, esto me hace mal. ¿Y qué hago? Bueno, esta vez actué así porque me puse a llorar, pero la próxima vez no. Voy a tratar de manejar, porque por ahí tengo que encontrar a esa persona todos los días en mi trabajo. Entonces, ¿qué hago? ¿Renuncio? No. Tengo que tratar de aprender a gestionar. Y, por ejemplo, les quiero dar así como un ejemplo, ¿no? Una actividad de que vean que se puede aplicar el liderazgo personal y que funcione, que puede funcionar. Por ejemplo, se me ocurre un emprendedor y casos que he conocido también en sesiones de coaching, que por ahí fracasó varias veces. ¿Hasta qué? Hasta tener éxito. Muchas veces porque fracasan, como digo, creencias limitantes, miedos, diversas situaciones, o que no tienen un liderazgo personal claro. Saben lo que quieren, pero no saben, saben dónde están, pero a dónde quieren ir no, o saben dónde están y dónde quieren ir, pero qué es lo que desconocen. Quizás recursos, no se autoconocen. Hay muchas causas, pero bueno, ¿cuántos emprendedores?
y ustedes también conocerán mucha gente emprendedora que quizás tuvo varios fracasos hasta que llegó al éxito. También se me ocurren, por ejemplo, casos que me vienen a la mente, ¿no? De deportistas de élite, muchos, que se entrenaron sin descanso para lograr sus metas, ¿no? Y que quizás estuvieron en Juegos Olímpicos o en varios concursos y llegaron casi, pero les faltó. Y así todo, que siguieron más, ¿para qué? Para poder conseguir con sus objetivos y sus metas. Y como eso, infinitos casos. Simplemente hay que querer hacerlo. Por eso, como para concluir este tema, quiero reflexionar y decir que el liderazgo personal es una decisión, la decisión de liderar mi vida. ¿Para qué? Para obtener mis metas, mis objetivos y llegar a buen puerto, al puerto que yo quiero, no que me vaya otro. Y es una habilidad que se desarrolla con la práctica. O sea, tengamos en claro esto, que el liderazgo personal no es un talento, es una habilidad que se tiene que ir practicando día a día. ¿Para qué? Para mejorar y cada vez ser mejores líderes. Porque no es que nacemos con ese talento de decir, ay, bueno, yo soy líder de mi propia vida. No, tenemos que ir practicando para mejorar cada vez ese liderazgo y esas diferencias que nos surgen en distintas cosas, por ejemplo, en nuestra vida personal, obstáculos, situaciones buenas, malas, y cómo, sobre todo las malas, cómo lidiamos con ellas, ¿no? Y para despedirme, quiero decirles que dentro de ti hay un líder esperando despertar.